que se produzca este día 19 de febrero. Como ha dicho María Fernanda, nos acompaña esta tarde y aquí en los estudios de Televicentro la doctora Rosalía Arteaga. La doctora fue presidenta de la República y también vicepresidenta de la República. Y arranquemos este diálogo, doctora. Bienvenida al Comercio, a TVC. ¿Cómo le ha ido en esta mañana? ¿Ya votó? ¿Cómo ve esta jornada electoral? Buenas tardes, un saludo muy afectuoso a todos los televidentes. Yo voté alrededor de las 10:30 de la mañana en el Borja 3. Todo estuvo tranquilo, no tuve que esperar mucho y participé de lo que siempre considero que es una justa cívica, en la que todos tenemos el derecho y en este caso también la responsabilidad de participar. Así es, doctora, y entrando un poco más en temas de fondo, como mencionábamos, más allá de los resultados que se puedan producir durante este día, ¿usted cuál cree que sea la herencia que recibirá el próximo gobierno? ¿Cómo recibirá el país el próximo presidente de la República? Trato de mirar las cosas con objetividad y con optimismo, pero a pesar de ello creo que el panorama es bastante desalentador, porque desde el punto de vista económico hay una deuda externa y deuda externa muy grande. Tenemos también una falta de credibilidad en las instituciones democráticas. Yo siempre pienso que democracia es división de poderes, es libertades. Entonces me preocupa este panorama en el que tenemos bastante incertidumbre en los temas de carácter económico sobre todo, y también hay muchas cosas que mirar en el ámbito social, en el educativo, en el de la salud, en todos aquellos campos que componen el quehacer, la vida de los ciudadanos. Entonces es preocupante también. Venimos de una herencia generada por lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en Venezuela, en las ciudades de Caracas y Barquisimeto, y realmente allí sí vi las filas interminables de gente buscando comida. Yo diría que a nosotros eso no se nos ha dado porque hemos estado en un régimen de dolarización que ha permitido una cierta estabilidad, pero no sé hasta cuándo va a durar esa estabilidad. Por eso es que me preocupa, haciendo el análisis general, de qué es lo que recibirá el nuevo gobernante, sea quien sea del partido del gobierno, sea de los partidos de oposición, pero en definitiva va a requerir una dosis enorme de paciencia del pueblo ecuatoriano frente a las medidas que pueden venir. Cuando usted se refiere básicamente al tema económico y en esta encuesta, en esta consulta que estamos haciendo a la gente a través de TVC, casi todos se pronuncian por el tema del empleo como una de las mayores necesidades. Usted planteaba el tema económico, y en lo económico, ¿qué poder hacer? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que debiera dar el próximo gobierno? Va a tener que sentarse primero a hacer una especie de análisis más profundo de lo que está ocurriendo, porque todavía no sabemos cuál es la verdadera deuda que tiene el Ecuador. Se nos han dado cifras, pero han sido cuestionadas. El próximo gobernante va a tener que sentarse con los banqueros, sea de China, de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, de los diferentes prestamistas internacionales. Es decir, una renegociación sería el primer paso. Para tratar de renegociar, sí, porque indudablemente tenemos problemas porque hemos prevendido nuestro petróleo. Habrá que ver en qué condiciones se lo hizo, porque no ha habido mucha claridad respecto a estas negociaciones. Sabemos que estamos hipotecados, diríamos, hasta nuestra reserva de oro. Entonces va a requerir un gran manejo económico al próximo gobernante, sea quien sea. Cuando usted lo plantea desde una perspectiva de análisis y también de una renegociación con los acreedores, ¿qué pasa también con lo que es la generación de empleo? Porque obviamente una de las consecuencias también han sido este tipo de indicadores. Vemos que el desempleo y el subempleo han subido. Por una parte está la deuda, por otro el tema de generación de empleo. ¿Qué pasos dar en ese sentido, doctor? Indudablemente, creo que todos los ecuatorianos estamos percibiendo ese como uno de los grandes problemas. Saber que hay desempleo en el Ecuador, que se está incrementando, que sobre todo los jóvenes no tienen una visión muy clara de dónde van a poder trabajar y en qué condiciones van a poder hacerlo. Creo que el próximo gobierno también tendrá que buscar, hemos visto varias ofertas, yo creo que prácticamente todos los candidatos, una de las puntos fundamentales de sus ofrecimientos de campaña tienen que ver con el empleo. Vamos a ver cómo lo pueden hacer. Yo pensaría que uno de los caminos tiene que ser dinamizar el sector privado. El sector privado ha estado bastante golpeado en estos últimos años y sabemos que en cualquier economía, excepto aquellas totalitarias, diríamos, en donde el Estado es dueño de todo, pero en cualquier economía nosotros aspiramos a que sea el sector privado el que genere la mayor cantidad de puestos de trabajo. De lo contrario, estamos siempre inflando un presupuesto nacional, haciendo que las arcas del Estado parezcan
que son inagotables cuando sabemos que por petróleo recibimos menos, que la gente está pagando más impuestos y que en definitiva esas arcas se secan. Por eso es que estamos con un endeudamiento tan agresivo. Endeudamiento va de la mano también con el tema de generación de empleo. Por eso trabajar con el sector privado tiene que ser uno de los fundamentales pilares del próximo gobierno. Y trabajar con este sector privado en función de acuerdos mínimos, de acuerdos básicos, claro llegar que sí. a establecer acuerdos del gobierno con el sector privado. Tiene que haber acuerdos. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué pasos se debían dar para eso? Hacer una convocatoria general, pero también dar signos. He oído a varios de los candidatos hablar de la disminución de impuestos e inclusive de anular algunos, como hemos escuchado, bajar el IVA, dejar de cobrar el impuesto a la salida de capitales, el impuesto, diríamos que se hace previamente sin saber todavía lo que van a generar los negocios o las empresas, porque a veces la gente tiende a pensar solo en los negocios grandes, en las empresas, pero si usted estimula también a los pequeños, a los microempresarios, a los pequeños empresarios, si usted encuentra que hay mucha gente que está generando 2, 3, 5, 10, yo tengo un programa de televisión y tengo la oportunidad de entrevistar a una cantidad de jóvenes emprendedores y me encanta verles el entusiasmo, pero para ello tiene que haber condiciones claras y saber que tiene que haber una tranquilidad para que ellos puedan desarrollar sus negocios y generar empleo. Bien, entonces en ese esquema hablaríamos primero de un tema económico para ver cómo se renegociaría la deuda y también un acuerdo con el sector privado, pero también todo esto requiere de gobernabilidad y en algunos casos de acuerdos mínimos con otros partidos políticos. ¿Cómo dar esos pasos también para que este ejercicio del gobierno, para cualquiera que llegue el próximo mes de mayo ya a Carondelet, pueda llevarlo con continuidad? Lo que sí podemos prevenir de lo que se está escuchando y de lo que se mira es que no va a ser un congreso, una asamblea uniformada, ¿no? Es decir, que no va a haber un solo color allí, sino que va a haber muchos colores. Y esto va a implicar capacidad de diálogo, tanto desde el Ejecutivo como también desde el Legislativo. Y el Legislativo tiene que asumir realmente su tarea de fiscalizar y de legislar. Legislar teniendo en cuenta, por supuesto, los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero cualquiera que sea el presidente le va a tocar dialogar. Yo creo que eso es positivo, porque, mire, tenemos que tratar de dejar de lado esos enfrentamientos agresivos que hemos vivido en la época anterior a esta última década, pero también esa sumisión que de alguna forma hace pensar que la división de poderes no existe. Entonces, yo sí creo en que la democracia es un sistema de pesos y contrapesos, en donde se encuentra el Ejecutivo, que tiene un peso específico, el legislativo, el judicial. Aquí tenemos en el Ecuador dos poderes más, el electoral y el poder ciudadano, pero hablemos de los tres tradicionales, ¿no? No hablemos que sean más importantes, pero son los tradicionales. Tiene que haber ese libre juego de la democracia, que nos diferencia de la dictadura, de la capacidad de uno de dar todas las disposiciones